Tere. ¿Sí me escuchan, no? Ok. Sí, doctora, Bueno, fuerte y claro. espero que se hayan relajado un poquito. Sí es pesada, es bien difícil explicar todo lo que es diabetes en una clase, pero acá estamos poniendo énfasis en las cosas más importantes. Me imagino que en la facultad han avanzado diabetes en, no sé, por lo menos unas 4 clases mínimo, pero estamos tratando de resumirlo y hacerlos, tomar en cuenta los puntos más importantes para que puedan dar un buen examen. Entonces, existen muchas guías y algoritmos para el tratamiento de la diabetes, incluyendo el ADA 2024, del cual saqué la presentación, pero tenemos que tener en cuenta que el tratamiento del paciente es individualizado. Si bien nos ayudan las guías a tomar decisiones, debemos valorar al paciente y también nuestro ambiente psicosocial. Si bien una guía nos puede decir, eh, indíquele el mejor tratamiento para su paciente es un agonista del receptor de GLP-1, por ejemplo, pero mi paciente no tiene recursos económicos, pues no voy a poder hacer lo que dice la guía, lamentablemente. Comentarles que este tipo de medicamentos, que son los agonistas del receptor de GLP-1, una pluma les cuesta 1.700 y esa pluma les dura un mes, entonces es bien complicado, ¿no? O sea, hacer tal como dice la guía, pero sí tenemos que hacer lo mejor posible para nuestro paciente con el fin de evitar complicaciones y no solo tratar la glicemia, sino tratar sus comorbilidades, también ver el factor socioeconómico en el que vive. Bueno, en las guías nos dicen que los objetivos del tratamiento es prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida. Se debe evaluar las características clave del paciente, es lo que les decía. Hay que ver el estilo de vida actual, si tiene comorbilidades, si tiene enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, la edad del paciente. No es lo mismo mis niveles, mis objetivos de hemoglobina glicosilada en un paciente de 20 años que en un paciente de 80 años, el peso. Y también es importante ver temas como motivación y la depresión. No sé si ustedes han visto en el internado pacientes en los cuales en primera consulta están muy descontrolados y se les inicia insulina y están muy desmotivados, piensan que es lo último, ¿no? O sea, hay muchas creencias falsas acerca de la insulina y piensan que se van a morir si reciben insulina, entonces hay que educarles al paciente, hay que educar, hay que explicarles qué es importante el tratamiento, qué es lo que va a pasar después, qué es lo que puede pasar si no recibe el medicamento. También es importante ver si el paciente tiene depresión y el contexto cultural y socioeconómico. No es lo mismo tratar a un paciente que vive acá en La Paz y podemos conseguir muchos de los tratamientos a tratar a un paciente que ha llegado de un lugar muy alejado y está viniendo solo para atención, ¿no? Sabemos que en lugares muy alejados no hay todos los medicamentos, explicarles que no es que la receta les estamos dando para un mes y luego lo pueden dejar, sino que tienen que continuar y que esto va a ir cambiando, ¿no? No es la misma receta para toda la vida. Entonces, se debe considerar esos aspectos para ver qué tratamiento voy a elegir y es decisión compartida para crear un plan de manejo. ¿A qué se refiere esto? En que tengo que hablar con el paciente y qué es lo que el paciente puede hacer y lo va a hacer. No nos sirve que yo en consulta a un paciente le dé una receta y no le consulte si la puede comprar o sin explicarle en qué horarios tiene que tomar o cuáles son sus reacciones adversas o en qué consiste el medicamento que le estoy dando. Bueno, entonces, de acuerdo, esto se hace un plan de manejo, se implementa el plan de manejo, luego tenemos que hacer un monitoreo, al paciente le debemos decir que está con un control de glicemia y una vez que ha vuelto a la reconsulta debemos revisar nuevamente todo nuestro plan de manejo y adecuar algunas características para poder hacer el mejor tratamiento posible. Todo paciente con diabetes debería tener su glucómetro, ya sea una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o una diabetes gestacional. Es importante que en consulta se eduque al paciente y se le diga igual a los pacientes que viven lejos, igual informarles y explicarles de que si es que están en la posibilidad de comprarse un glucómetro, lo hagan, porque hay pacientes que se sienten un poquito mal y piensan que es hipoglucemia y toman algo dulce, y en cambio es que su azúcar está muy elevada y tomando ese algo dulce pues se descontrola más y ahí sigue un círculo vicioso. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para un control glucémico en paciente con diabetes? Existen diferentes guías, la Asociación Americana de Endocrinólogos, el Colegio de Endocrinólogos Clínicos,
Y la mayoría comparten mantener un nivel de hemoglobina glicosilada menor a 7. Las guías de la ACE, del Colegio de Endocrinólogos, son un poquito más estrictas y nos dicen menor a 6.5. Las otras guías sí nos dicen menos de 7. Y la glucemia preprandial, ¿cuánto debería estar? Entre 80 y 130. Y postprandial, menor o igual a 180. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si vemos un paciente en consulta y, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada de 9, entonces no está con buen control, ¿no? ¿Qué quiere decir un 9? Que sus glicemias han estado por arriba de 200, tanto pre y postprandiales. Luego, para indicarle el monitoreo de glicemia, se debe decir que lo ideal es que esté entre 80 y 130. Postprandial, ¿a qué se refiere? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Después de cuántas horas de las comidas? Debe ser 8 horas, tal vez. No. ¿Verdad? 2 horas, sí, está bien. Entonces, en este caso, se le dice al paciente, por ejemplo, haga su control antes del almuerzo y 2 horas después del almuerzo. No en todos, ¿no? O sea, vamos a ver de acuerdo a los valores de glicemia, pero si en algún momento el paciente se hace un control de glicemia, lo ideal es postprandial. Bueno, y que esto sea a las 2 horas, ¿no? Porque hay pacientes que pueden estar con un preprandial de 150, ahí un poquito elevado, y a las 2 horas puede estar 300. Entonces, ahí también se le dice al paciente que ha consumido, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, cuando están sus valores de glicemia más de 200 o 250, que anoten que han comido, porque si bien puede estar bien el preprandial, si yo me como una hamburguesa, pues el postprandial de un paciente con diabetes va a estar arriba de 300. Entonces es importante tomar en cuenta estos valores. Entonces la hemoglobina glicosilada puede variar en cierto tipo de hemoglobinopatías, como ser anemias, reticulocitosis, uremia, en pacientes que han recibido una transfusión reciente. Entonces debe indagar también para pedir hemoglobina glicosilada que no tenga estas comorbilidades. Bueno, ¿cuál es el enfoque para hacer un buen tratamiento? Se debe ver los beneficios, pero también se debe ver los riesgos del efecto glucémico. Y en esta tablita, ya que ya desde el 2015 se repiten todas las guías, que nos dicen una hemoglobina glicosilada de 7%. Pero en algunos pacientes podemos ser más y en otros pacientes menos estrictos. Esto va a depender de la duración de la enfermedad, el riesgo de hipoglucemia. Por ejemplo, puedo hacer un más estricto, un 6.5 en un paciente joven que solo recibe metformina y está bien controlado, entonces sí puedo hacer un 6.5. Sin embargo, si yo estoy en un paciente con 75 años que tiene patología cardiovascular, no voy a ser tan estricto, ¿no? Este paciente tiene riesgo de hacer hipoglucemia. La duración de la enfermedad no es lo mismo un paciente que tenga 2 años de diabetes en relación a que tenga 10 años de diabetes, ¿no? La expectativa de vida. Si un paciente de 80 años tiene nefropatía diabética, retinopatía diabética, pues aquí ya me puedo ir con un 8%, bueno, de hemoglobina glicosilada y el paciente va a estar estable. Las comorbilidades, las complicaciones vasculares y pues los recursos también que tenga el paciente. Entonces el algoritmo debe ser individualizado. ¿Cuál es el objetivo de hemoglobina glicosilada en adultos de alto riesgo o edad avanzada? Ven, Rodo. Ya, pues ya les he mostrado la respuesta, ¿no? Se me va. Vamos, salí. Vamos. Bueno, el objetivo en un paciente que ya esté de edad avanzada no va a ser el 7% que usamos por lo general. Y en esos pacientes va a ser menor o igual a 8. Bueno, esto es importante. Y este de 8% está en el Harrison. Bueno, todos sabemos que... ¿Perdón? No, disculpe una pregunta. ¿Y los Dígame, doctora, valores para no le escuché muy bien. en los niños menores de 5 años? ¿Cuántos son los valores? Doctora, los valores para los niños menores de 5 años, ¿cuáles son? Son similares a los de diabetes los diabetes tipo 2, son similares. Sin embargo, puede haber variabilidad. Yo la verdad soy endocrinóloga de adultos. Si bien te puedo dar un panorama así
algo grande, que sería igual que los adultos, pero ya siendo más específicos por comorbilidades y todo eso, la verdad no te podría decir específicamente, porque yo más trato adultos. Pero pues para la próxima, si encuentro algo de algún valor diferente, pues yo te aviso. Gracias, doctora. Bueno, Disculpe, doctora, edad avanzada, ¿cuál sería la edad, por favor? adulto mayor se refiere a mayor igual a 65 años. Bueno, pero en otros países lo toman mayor a 70 años, pero lo vamos a tomar 65 años. Para todos 65 años, ¿bueno? Entonces, todos conocen los glucómetros capilares, ¿no? Entonces, con estos glucómetros capilares vemos estas metas, ¿no? Estas metas. Ahora, existe el freestyle, no sé si conocen, ¿alguien conoce el freestyle? O los monitoreos continuos de glucosa. ¿Alguien que haya visto usar? ¿Nadie? ¿No es el brazalete, doctora, que lo tienen ahí, el glucómetro? Sí, con su agujita exacto. y cuando... Sí, he visto que sí. Sí, es como un implante, bueno, es como una gomita redondita que se le pone en el brazo y esto nos sirve para controlar la glicemia 2 semanas. No he puesto la imagen, para la próxima les voy a mostrar. Entonces, es un monitoreo continuo de glucosa, que yo solo paso el glucómetro por el brazo y tocando este implante que tiene, que es muy chiquitito, imagínense, un poquito más de una moneda de 2 bolivianos, y mediante el cual podemos ver la glicemia, podemos pasar el glucómetro más de 100 veces, bueno, y nos va a medir todo el tiempo la glicemia. Hay en Santa Cruz, hay acá en La Paz, hay en Cochabamba, solo que ahora que ha subido el dólar está más caro, antes estaba como 350 y ahora creo que está a 500 bolivianos. Entonces, esto nos sirve para ver la glicemia, cómo está durante todo el día, ¿no? Y cuando ya vemos ese tipo de monitoreos continuos de glucosa o en pacientes que están con bombas de infusión de insulina, ¿qué vamos a ver en esto? Vamos a ver una gráfica como la de acá, como la de abajo, en la cual me va a graficar así las glicemias, ¿no? Cuando sube, cuando baja, cuando sube, cuando baja. ¿A qué se refiere tiempo en rango? Que lo han debido leer en el Harrison. El tiempo en rango es mi intervalo objetivo. Generalmente ponemos 80, que está entre 70 y 180, ¿no? Mi intervalo objetivo es que siempre mis glicemias se mantengan en este rango. Y esto, de todas las glicemias, si hago 100 glicemias, 70 deberían estar en este rango. Bueno, entre 70 y 180. ¿Cuál es el riesgo de que baje mucho? Si baja por debajo de 54-69, tengo una hipoglucemia nivel 1 y es muy bajo cuando está menos de 54, ¿no? Y este tiempo que está debajo debería ser menos del 1%, ¿no? De todos mis controles, pues de 100 controles, uno debería haber que esté aquí abajo, es lo ideal, ¿no? Y cuando es alto, cuando está de 181 a 250 y muy alto, mayor a 250. Y cuando yo veo este control, las glicemias muy altas deberían ser menos del 5%. Bueno, eso nos ayuda a ver estos monitores continuos de glucosa, nos ayuda mucho porque si bien nosotros les pedimos glicemias a los pacientes, pues si yo le pido a un paciente que se haga 6 veces la glicemia, ya sea en ayuno, 2 horas después del ayuno, en el almuerzo, 2 horas después del almuerzo, antes de la cena, 2 horas después de la cena y antes de dormir, van a hacer 6 controles de glicemia y sus dedos pues le va a doler, es incómodo, ya no quieren saber nada de más piquetes. Entonces esto nos ayuda a ver cómo están el control y nuestro objetivo es este. Obviamente no vamos a encontrar un monitoreo así en el paciente, por lo general encontramos unas curvas así, ¿no? Altas, que en algún momento está 300, luego baja a 190, luego a 250 y generalmente el tiempo en rango, pocos pacientes lo logran mantener más del 70%, pero sí hay pacientes que lo logran hacer. Entonces, ¿por qué les he explicado esto? Para que puedan entender esta tabla del Harrison, en la cual nos dice cuáles son los objetivos en varones adultos y mujeres no embarazadas. Ya habíamos dicho que la hemoglobina glicosilada menos del 7%, la glucosa en ayunas entre 80 y 130, la postprandial menos de 180, el tiempo transcurrido en rango 70%, lo que les he mostrado,
debajo de 70, 4%, y la variabilidad debería ser menos del 36%. Y en adultos de edad avanzado con alto riesgo, menor a 8% la hemoglobina glicosilada, y acá podemos tener la glicemia en ayunos ya no tan estrictos como 80-130, sino le subimos 10 a cada uno, entre 90 y 140, y a las 2 horas menor a 200. Bueno, y si tenemos un monitoreo continuo de glucosa, por lo menos que el 50% esté en rango. Pero en estos pacientes somos más estrictos en que no haya bajones de glicemia, ¿no? Porque sabemos que en las personas adultas es más complicado el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Y esto puede llevar a caídas y consecuentemente a otras complicaciones, ¿no? Asociadas a esta. En esta tablita les muestro cómo ha cambiado el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Antiguamente, y muchos años, como pueden ver acá, desde 1990 a 2008, éramos glucocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra eficacia, lo que más nos importaba en el tratamiento era disminuir la hemoglobina glicosilada. No veíamos otras cosas, ¿no? Se ve en un estudio UKPDS que la disminución del 1% de la hemoglobina glicosilada disminuía las muertes relacionadas con diabetes en un 21%. Las complicaciones microvasculares 37% y el infarto de miocardio en 14%. Entonces, con este estudio que se lo sigue mencionando, a pesar de que ya es más de 20 años de su publicación, sí nos ha enseñado algo de que bajar los niveles de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, de un 8 a un 7, sí tiene beneficios a niveles micro y macrovasculares. Pero ya después del 2008 hasta el 2017, ya el segundo objetivo era prevenir la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque se vio en estudios que el tratamiento intensivo versus el convencional, o sea, el intensivo, ¿a qué me refiero? A que pues, quiero que mi paciente esté en una hemoglobina glicosilada de 6.5 y quiero que la glicemia por lo general esté en 80. Entonces se ha visto que había más riesgo de hipoglucemia, ¿no? Mira, aquí puede haber el tratamiento intensivo 8.5% y con el tratamiento convencional reducía el riesgo de hipoglucemia de 3.10%. Y la hipoglucemia que requería asistencia, o sea, que necesitaba un familiar que esté al lado de él, o que el paciente perdía la conciencia y un familiar lo asistía. Entonces, con el tratamiento intensivo se viene el estudio ACORD, que 16.2%, o sea, es muy alto, ¿no? Y con el tratamiento convencional reducía 5.10%. Y en el estudio ADVANCE querían ver qué efecto tenía la hipoglucemia severa. Entonces, igual era mucho más con el tratamiento intensivo. Es por eso que yo no he puesto una diapositiva, había una diapositiva acá, que ya de 2017 para adelante, pues ya no era tanto el beneficio del medicamento, la eficacia, ni la prevención de hipoglucemia, sino hemos desarrollado ya medicamentos para prevenir el riesgo cardiovascular, tomar en cuenta a los pacientes con enfermedad renal y a no ser glucocéntricos, ¿no? Antes era disminuir la glicemia, prevenir la hipoglucemia, pero ahora pues es que tengan beneficio cardiovascular. Es lo más importante en los últimos estudios. Acá podemos ver la imagen que les he mostrado de los tetominosos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque diferentes medicamentos van a actuar en diferentes lugares donde tiene lugar la fisiopatología de la diabetes mellitus. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, las incretinas. A nivel de la secreción de insulina van a actuar las sulfonilureas, las metilfenidas, las incretinas. A nivel de la secreción de glucagón y, bueno, a diferentes niveles van a tener lugar los diferentes medicamentos. Y acá podemos ver en esta tabla, un poquito más clara, los efectos que mencionábamos en la fisiopatología de la diabetes a nivel intestinal, a nivel de la inflamación, a nivel de la función inmune, y los nuevos medicamentos que han aparecido, como ser los agonistas del receptor del T1, tienen impacto, como podemos ver, en la mayoría de los efectos. Acá podemos ver ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Sí, doctora. Entonces, acá podemos ver que los GLP-1, como pueden ver acá, pues actúan en diferentes lugares. Son los que se llevan flor, así por decir, ¿no?
¿Alguien que me pueda mencionar algún agonista del receptor de GLP-1? Empagliflozina, doctora. No, SGLT2 es eso. Empagliflozina es un inhibidor de SGLT2. Es un agonista del receptor de GLP-1. Aglutida. ¿Está bien? ¿Qué? Liraglutide, ¿no? Está bien, liraglutide. ¿Alguien que me pueda mencionar un inhibidor de PP4? Alogliptina. ¿Alguien? Muy bien, muy bien. Estamos bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ya de ser un octeto pasó a ser un doceavo ominoso, en la cual pues intervienen muchos factores, como hemos mostrado en la anterior, cuando estábamos hablando de fisiopatología, pero como podemos ver, acá en la mayoría, mira, GLP-1, 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 o sea, el GLP-1 realmente tiene acción a nivel de diferentes lugares, ¿no? Que la mayoría, ¿no? GLP-1. Es por eso que son los tratamientos, es el tratamiento ideal, que ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son las directrices que recomienda metformina como farmacoterapia inicial para la diabetes tipo 2? Pues la mayoría, ¿no? Siempre seguimos con la metformina, a pesar de que ya han salido muchos medicamentos, seguimos iniciando la metformina como primera línea. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La metformina ingresa a la célula mediante el OCT. La metformina, una vez ingresando por este canal, ingresa a la mitocondria, lo cual hace que disminuye el ATP, provocando una relación disminuida de ATP en relación a la AMP, y de esta manera hace de que aumente disminuya la expresión de la gluconeogénesis. Perdón, me he perdido, denme un ratito. Ah, sí, ya. Entonces acá estamos. Entra la metformina a la célula, a la mitocondria, disminuye la relación de ATP y aumenta la relación de AMP cíclico. Entonces, esto hace que se active la AMP quinasa, y esto a nivel del hígado hace que disminuya la gluconeogénesis, aumenta la captación de glucosa mediada por la insulina y disminuye la glucosa plasmática. Bueno, y de esta manera es un sensibilizador, por eso se dice que la metformina es un sensibilizador, disminuye la secreción de insulina. ¿Qué ventaja tiene? Es económica, va a disminuir la hemoglobina glicosilada en un 1 a 2%, no provoca hipoglucemia, algo muy importante, puede tener efectos lipídicos ventajosos, ya se ha estado por muchos años, tiene alta tasa de respuesta inicial, es posible administrar una vez al día, por lo general se inicia 2 veces, pero sí se puede dar solo una vez al día. La deliberación prolongada no produce ganancia de peso, puede causar una posible pérdida. En el estudio CARPDS se ha visto una disminución de las complicaciones macrovasculares, tiene protección cardiovascular y renal, pero no se ha establecido esto en ensayos controlados aleatorizados, y no debe usarse en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Bueno, las desventajas pueden producir efectos gastrointestinales. En los pacientes que presentan diarrea o náuseas, les cambiamos por la metformina de liberación prolongada. Puede provocar una deficiencia de vitamina B12. La acidosis láctica es muy raro. ¿En qué pacientes puede producirse esto? En pacientes que están con metformina y están con un episodio agudo de un proceso infeccioso. Por ejemplo, en pacientes que están con una pancreatitis no se puede usar. O sea, ideal no usar la metformina en cualquier paciente que esté hospitalizado con factor infeccioso. Bueno, en estos pacientes sí se puede producir acidosis láctica, pero en cualquier otro paciente que no tenga un proceso infeccioso añadido es muy raro que